hablar de la naturaleza del fluido, lo que se está pensando es que tienen el pistón y la pregunta ahora es aquí cómo es la presión y si esa presión cambia con respecto al volumen. Y se tienen varias cosas. En el caso de que se tenga un gas, el modelo más sería como las ecuaciones constitutivas, es decir, la descripción de cómo se comporta el material ante ciertos cambios. Uno de los primeros modelos y el más sencillo es el del gas ideal. Este, como su nombre lo indica, pues es una consideración que tiene que ver con que las partículas del gas no se llegan a tocar nunca, no existe fricción en el gas, no se reconocen que la existencia una de la otra, y entonces por eso se le llama gas ideal. Y hay una ecuación que describe la interacción que tiene la presión, el volumen y también la temperatura en términos de la masa de la sustancia y una constante. Esta es la constante particular del gas. Y esa se encuentra en tablas. Otra manera de expresar a esta misma ecuación es que en el término derecho de esta ecuación la masa pasa, ahora la pasamos del otro lado, pero pasa dividiendo, y volumen entre masa es igual al volumen específico, que este generalmente es un dato que se encuentra en tablas, y pues de cualquiera de estas dos ecuaciones lo que se observa es que la presión es una función del volumen. Y al conocer esa presión como función del volumen, ya se puede integrar. Entonces, cuando se considera un trabajo de frontera para un gas ideal, ya se puede expresar, vamos a poner desde el inicio hasta el final, de la integral de la presión por la diferencial del volumen. Sin embargo, si usamos la ecuación arriba marcada, esta integral quedaría igual como la masa, la constante particular del gas por la temperatura, entre el volumen por la diferencial del volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. A esto es a lo que me refería al decir que se tiene que buscar una expresión en donde la presión esté en términos del volumen. Y si el volumen cambia, nada más porque cambia el volumen, la presión también lo hace. Y entonces, al tener esto, ya tenemos una expresión matemática que describe ese comportamiento y ya se puede entonces realizar la integral. Y las preguntas ahora serían cómo son la masa y cómo es la temperatura, ya que esa R es constante. Y entonces, si habláramos de que fuera constante, tanto la masa, que es algo muy común, ya que, como habíamos dicho anteriormente, no hay salidas de masa en este sistema, entonces la masa es fácilmente que esté constante. La constante del gas, pues por definición es una constante, y lo que habría que preguntarse es si la temperatura va a ser constante. En el caso de que lo sea, la integral cambia, a como lo habíamos visto anteriormente, y entonces queda la diferencial de volumen entre el volumen. Y entonces esto está ya dado en términos de un logaritmo natural. El trabajo pasa de ser lineal a tener un comportamiento con un logaritmo natural evaluado desde el volumen 1 hasta un volumen 2. Este es el modelo más sencillo o la ecuación más sencilla para describir lo que pasa a un gas, y no siempre es una ecuación que se pueda utilizar. Si M y R y T son constantes, es común que esto se exprese de esta manera. Y también es común encontrar procesos en donde la presión y el volumen, pero ahora este volumen está elevado a una potencia, es igual a una constante. A ese tipo de procesos se le llaman procesos politrópicos.
Y en esta situación lo que se tiene que calcular es cuánto vale esta constante y cuánto vale esta potencia para cada gas. Pero en estos casos, si ahora se quiere calcular cuál es el trabajo, vamos a ponerlo, usamos o partimos de la misma fórmula, que es la presión por la diferencial de volumen, y esta presión hay que expresarla matemáticamente en términos del volumen, y entonces aquí queda igual desde el volumen inicial hasta un volumen final. De la ecuación de aquí se despeja la presión, y lo que se va a tener es que es una constante entre el volumen elevado a la n diferencial del volumen. Esa constante sale del integrando y queda la diferencial del volumen entre el volumen a la n. Estos son dos ejemplos sencillos de cómo calcular el trabajo por movimiento de frontera para dos circunstancias que son sencillas y con dos modelos que describen el comportamiento del fluido que se tiene atrapado. Uno de ellos, el primero, que es el gas ideal, es una aproximación que vamos a hablar un poco más al respecto de ella, y la otra es un proceso politrópico en donde la relación de presión por volumen elevado a una cierta potencia es igual a una constante, y eso permite describir cómo va cambiando la presión conforme cambia el volumen. Y esta n pues no puede tener cualquier valor siempre y cuando sean positivos los valores, y se puede representar diversos comportamientos, y es un tipo de proceso que se va a estar repitiendo a lo largo del curso.